Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 2 de mayo del 2025. Hoy me toca darle la bienvenida a un nuevo auspiciador al podcast, uno que además me siento honrado de tener por lo que representa y lo alineado que me siento con su misión. Me refiero a Sistema B, la organización que impulsa a las empresas B en el Perú, que forman parte de un movimiento de más de 10.000 empresas a nivel global, que quieren poner el propósito en el centro de los negocios. Big Bond Group, otro auspiciador nuestro, es también una empresa B. Comité también está constituido estatutariamente como empresa B. Así que muchísimas gracias a Sistema B por esta alianza que nos va a permitir ir conociendo más casos de empresas peruanas que están marcando la diferencia porque se entienden a sí mismas como agentes de cambio positivo en la sociedad. Los invito a que conozcan más en www.sistemab.org y que aquellos de ustedes que lideran organizaciones empresariales que realmente quieren hacer o quieren ser una fuerza para hacer el bien, consideren pues ser parte de este movimiento, van a estar en muy buena compañía. Muy bien, vamos con los titulares de hoy, viernes 2 de mayo, en menos de un minuto. Primero, la Fiscalía de la Nación denunció constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo y a sus ministros Gainer Alvarado y Félix Chero por un caso de sobornos. Segundo, el Congreso no alcanzó los votos necesarios para aprobar una nueva inhabilitación contra el expresidente Martín Vizcarra por el cierre del Congreso. Tercero, la inflación en Lima metropolitana en abril fue ligeramente mayor, pero se mantiene en términos anualizados dentro del rango meta del Banco Central de Reserva. Cuarto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, separó del cargo a su consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, principal implicado en el escándalo que se ha hecho conocido como el Signal Gate. Y quinto, el diario El Faro reveló testimonios de dos cabecillas de pandillas salvadoreñas que reconocen haber celebrado acuerdos bajo la mesa con Nayib Bukele desde la época en la que fue alcalde de San Salvador. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí va la primera. La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso una nueva denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y sus exministros Gainer Alvarado y Félix Chero. En un comunicado, el Ministerio Público detalló que la denuncia fue presentada a través del área especializada de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales. Al exmandatario se le acusa de ser el presunto autor del delito de cohecho pasivo impropio, mientras que sus exministros Alvarado y Chero se les indica por el presunto delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado, así como si hubiesen negociado entre ellos sobornos. Los hechos a los que alude la denuncia están referidos a la presunta solicitud de dinero que habría hecho Pedro Castillo a Gainer Alvarado a cambio de mantenerlo en el cargo de ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Según la Fiscalía, Alvarado, por su parte, habría solicitado dinero a Sada Goray, representante de Marca Group, por intermedio de Salatiel Marrufo, a cambio del reemplazo del presidente y miembros del directorio del Fondo Mi Vivienda. Y además, el exministro se beneficiaría con 376 millones de soles que el Ministerio de Economía y Finanzas habría asignado al de Vivienda para financiar programas del Fondo Mi Vivienda. Respecto a Félix Chero, el Ministerio Público alega que este habría solicitado dinero a Gainer Alvarado a cambio del reemplazo del jefe de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNARP, requerido por este último a Pedro Castillo. Esto supone pues un nuevo revés judicial, o al menos el inicio de un nuevo proceso judicial contra el expresidente Castillo, quien actualmente se encuentra en juicio por el intento de golpe de Estado y el mes pasado el Congreso admitió una denuncia constitucional en su contra por presuntas irregularidades en ascensos policiales en el 2022. Segunda noticia. El miércoles pasado, muy tarde por la noche, el Congreso pasó al voto un nuevo pedido de inhabilitación contra el expresidente Martín Vizcarra, específicamente relacionado a la disolución del Congreso del 2019, que él propició sobre la base del famoso criterio de la, entre comillas, negación fáctica, vale decir, cuando Vizcarra asumió que el Congreso le había negado una segunda cuestión de confianza, en la práctica porque no lo había hecho formalmente, cuando presentó esta cuestión respecto de un proyecto de ley que buscaba detener la elección de los miembros del Tribunal Constitucional en ese momento. Pues bien, por este caso, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso se había aprobado un informe que planteaba una nueva inhabilitación por 10 años contra Vizcarra, partiendo de la interpretación de este Congreso de que aquella disolución, la del 2019, basada en el criterio de la negación fáctica, no había sido constitucional. Vizcarra, dicho sea de paso, ya tiene 2 inhabilitaciones aprobadas, pero esta, que hubiese sido la tercera, entró a votación a eso de las 10 de la noche del miércoles y se quedó corta de los 66 votos que requería para ser aprobada.
Le faltaron 5 votos porque apenas alcanzó 61. Este pedido de inhabilitación también comprendía a los ex primeros ministros Salvador del Solar y Vicente Ceballos, pero respecto del primero se aprobó una cuestión de orden por declararse caduco, digamos, su caso. Y sobre Ceballos se sometió a voto la inhabilitación en su contra, pero tampoco alcanzó los votos necesarios. Vizcarra, dicho ese paso, se hizo presente en el hemiciclo para defenderse, dijo que era víctima de persecución política. Su argumento principal es que el Tribunal Constitucional en su momento no calificó de inconstitucional el cierre del Congreso efectuado por su gobierno, con lo cual, señala su defensa, no le corresponde al Congreso sancionar lo que el TC ha validado como constitucional, aunque ciertamente hay quienes discrepan con los argumentos del citado fallo del TC y consideran que la disolución realizada por Vizcarra sí tuvo visos de inconstitucionalidad, como es al menos mi caso personal. Tercera noticia, el Instituto Nacional de Estadística e Informática reveló qué sucedió con los precios en Lima Metropolitana en el mes de abril. Según el INEI, la inflación en el cuarto mes del año llegó a 0.32%, el segundo resultado más alto en lo que va del año, de modo que la variación de precios de los últimos 12 meses subió ligeramente a 1.65%. ¿Qué precios se incrementaron? Los productos que más subieron fueron los alimentos, como el pollo, que fue el que más empujó la inflación al alza. Recordemos que la inflación se calcula midiendo cómo sube o baja el costo de los productos que conforman la canasta básica de consumo. Aquellos que tienen más peso en esa canasta, es decir, los que son más consumidos por los hogares limeños, tienen un mayor efecto sobre la inflación total. Por ello, un incremento significativo del precio del pollo, como el alza de 3.14% que se registró en abril, y de los huevos de gallina, por ejemplo, de 3.69%, son pues mayoritariamente responsables del resultado que hemos visto este último mes. Otros alimentos que subieron de precio son los pescados y mariscos, que se encarecieron casi 9%, el café, el ajo molido, el poro, la arveja verde, la cebolla china, la yuca y la zanahoria. Por el contrario, bajaron las frutas, como la mandarina, la naranja de jugo, la granadilla, la papaya, la palta fuerte, la fresa y también el azúcar. En transporte se encarecieron los pasajes internacionales en avión un 5.3% y los interprovinciales en ómnibus subieron 7.9% debido a que más limeños viajaron dentro y fuera del Perú por el fin de semana largo, por Semana Santa. Si miramos a las regiones, 23 de las 26 ciudades donde se calcula el índice de precios al consumidor reportaron incrementos de precios. Tanto Piura como Tumbes, Trujillo, Tarapoto y Ayacucho experimentaron alzas más pronunciadas que la de Lima, mientras que los precios cayeron en Cajamarca, Huancavelica y Puno. A nivel nacional, la inflación de los últimos 12 meses se sitúa en 1.64%, ligeramente por encima o por debajo, perdón, de la de Lima Metropolitana. ¿Qué significa estas cifras? Pues que la inflación se encuentra cómodamente instalada dentro del rango meta del Banco Central de Reserva, que la fija entre se pone como objetivo fijarla entre 1 y 3%. La duda que persiste es si la política arancelaria del gobierno estadounidense y sus consecuencias sobre el comercio global podrían generar un alza de precios en los próximos meses y cuánto podría afectar eso a países como el Perú. Cuarta noticia. El gobierno de Donald Trump ha emprendido la primera reestructuración de su gobierno luego de haber cumplido 100 días en el cargo. Trump ha relevado de su posición al consejero de Seguridad Nacional Mike Waltz, principal asesor del presidente en política exterior y responsable del escándalo conocido como Signal Gate, donde un grupo de altos cargos, entre los que se encontraba el propio Waltz, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el vicepresidente J.D. Vance, intercambiaron información confidencial sobre los bombardeos a los rebeldes hutíes en Yemen en un chat utilizando la aplicación de mensajería Signal. Waltz incluyó por error en el chat al periodista Jeffrey Goldberg, director de la revista The Atlantic. A través de sus redes sociales, Trump ha anunciado que Waltz es su nuevo candidato a embajador ante la ONU. El secretario de Estado Marco Rubio dirigirá el Consejo de Seguridad Nacional temporalmente hasta que se decida un sucesor definitivo. Públicamente, el presidente republicano había defendido a Waltz, sin embargo, distintos informes periodísticos reseñaron el descontento que Trump mostraba en privado frente a este personaje. En el mensaje con el que anuncia, digamos, la potencial reubicación de Waltz, Trump señala que su ahora ex consejero, abro comillas, ha trabajado duro para avanzar nuestros intereses nacionales, sé que hará lo mismo en su nuevo papel, cierra comillas. Por su parte, el vicepresidente J.D. Vance aseguró o de forma poco creíble, hay que decir, que la salida de Waltz no es un despido ni está vinculada a su implicación en el escándalo Signal Gate. Durante una entrevista en la cadena Fox News, Vance señaló que el ex asesor cuenta tanto con su confianza como con la del presidente Trump.
Quinta noticia. El Faro, que es un medio bastante reputado en Centroamérica, ha publicado una investigación relacionada con el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador y los vínculos que tendría este con las pandillas que dice combatir. Como es sabido, Bukele se ha posicionado como un gobernante que tiene cero tolerancia frente a la delincuencia y por ello es visto como una especie de referente por electores en muchos países latinoamericanos que, como el Perú, sufren de una criminalidad completamente desbordada. Y claro, ven que medidas extremas como las que ha aplicado Bukele, muchas de ellas reñidas con principios democráticos básicos como la presunción de inocencia o la prohibición de tortura, pueden resultar efectivas. Pero ese es el caso, lo que ha destapado el Faro con testimonios de cabecillas de las pandillas involucradas, entre ellos alias Charlie, el líder de una facción de Barrio 18, que fue liberado en secreto por Bukele, es que el actual presidente salvadoreño, desde su gestión como alcalde de San Salvador, había sellado acuerdos con las pandillas para que le brinden apoyo electoral a cambio de incentivos económicos. Estos acuerdos vienen de la época en la que Bukele pertenecía al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, partido del que después fue expulsado y al que atacó, digamos, en campaña precisamente por sus vínculos con la corrupción. Pero la investigación del Faro muestra que Bukele también estuvo directamente implicado en esas negociaciones con las pandillas. Su enlace con ellas era gestionado por personas que están hoy en su gobierno, como el director de Tejido Social, Carlos Marroquín. Según el Faro, el seudónimo con el que las pandillas conocían a Bukele era Batman. En su editorial al respecto, el Faro sentencia, abro comillas, sin sus acuerdos con las pandillas es imposible comprender el ascenso político de Nayib Bukele. No lo decimos con ligereza, estamos ante un régimen de mafiosos, cierro comillas. El caso de Salvador es entonces uno de mano dura contra la delincuencia o uno de más bien acuerdos bajo la mesa con esa misma delincuencia organizada para intercambiar favores, de manera que le permita a algunos alcanzar el poder y entronizarse en él. Ya nos vamos a ir enterando más en los siguientes días. Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, tengo un invitado especial en el espacio de la reflexión del día. Me quedé un poco preocupado por la noticia del aumento de casos de fiebre amarilla en la selva peruana y pedí a la doctora Magali Blas, epidemióloga e investigadora de la Universidad Cayetano Heredia, que nos explique mejor qué es lo que está pasando. Así que escuchamos a Magali. La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados. Afecta principalmente a regiones tropicales de América, incluida nuestra Amazonía peruana. En su fase inicial causa fiebre, dolor muscular y náuseas, pero en un porcentaje de los casos puede evolucionar hacia formas graves, con daño hepático, hemorragias y un alto riesgo de muerte. No existe un tratamiento específico para esta enfermedad. El manejo clínico se basa en la detección temprana y el soporte vital del paciente. Por eso, la prevención es clave y la herramienta más efectiva es la vacunación. Una sola dosis te protege de por vida. Para evitar brotes, la Organización Mundial de la Salud recomienda una cobertura de vacunación de al menos el 95%. Sin embargo, en el Perú, la cobertura en niños hasta los 15 meses de edad es de solo el 65%. Esta brecha nos deja vulnerables como lo estamos siendo ahora, pues hasta el 20 de abril se han confirmado 33 casos de fiebre amarilla en el país, con 12 fallecidos. Los casos se distribuyen en las regiones de Amazonas, San Martín, Junín, Loreto y Huánuco. La mayoría de las personas afectadas contrajeron el virus mientras realizaban actividades agrícolas o de caza en zonas boscosas. Ninguno de los fallecidos estaba vacunado. Y entonces, ¿qué debemos hacer como país? Primero, acelerar la respuesta sanitaria, ampliando la vacunación en zonas de riesgo. Segundo, debemos fortalecer la vigilancia epidemiológica buscando activamente los casos y vigilando posibles brotes. Tercero, debemos trabajar con empresas y organizaciones que emplean a personas expuestas en la selva para educar, prevenir y vacunar. Además, debemos estar atentos a las muertes de monos silvestres que pueden ser un indicador temprano de circulación del virus. Estas alertas deben activar intervenciones rápidas, como campañas educativas y refuerzo de la vacunación en comunidades cercanas. La fiebre amarilla es prevenible, pero para detenerla necesitamos una buena cobertura de vacunación y una adecuada vigilancia y respuesta sanitaria.
Con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias a Magali por su valioso aporte esta mañana. Como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, a Sistema B y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que estén muy bien y ya nos escuchamos el lunes. Que tengan un buen fin de semana.